Si tú me preguntas, ¿Cuba es una democracia homologable a la de los países occidentales? Digo, no. Si tú me preguntas, ¿eso hace que Cuba sea un infierno donde no se respetan los derechos humanos? Diría que entre el blanco y el negro hay una escala de grises, porque tenemos el caso, Tati, de países que son llamados democracias, Colombia o Chile, donde en los últimos 3 meses, en las protestas de Colombia, han asesinado las fuerzas del orden y los servicios secretos a 70 personas. Y hay cientos de desaparecidos. Claro, ¿Colombia es una democracia? Bueno, pasan esas cosas, ¿no? Hay una violación sistemática de derechos humanos. Me podrías decir, no, pero hay ejemplos de democracias clásicas que funcionan. Estados Unidos. ¿A cuántos países ha bombardeado Estados Unidos? ¿Y a cuántos países ha bombardeado Cuba? Cuba no bombardea a países, más bien envía médicos y vacunas para ayudar a países, por ejemplo, de África. Entonces, claro, la diferencia muchas veces yo creo que hay que matizarla. Nosotros lo que tenemos que decir es que Cuba tiene un problema histórico, que son 60 años de bloqueo. Cuando hay un bloqueo económico, Cuba, siendo un país pequeñito, de 9 millones de habitantes... Los cubanos piensan que su problema es su gobernante. Todos el que les hace pasar hambre, los que les corta internet para que el resto del mundo no sepa lo que está pasando ahora mismo en Cuba, los que detienen a los periodistas que están allí cubriendo las informaciones, la escasez de comida... Pero Tati, esta versión oficial casa un poco mal con las imágenes que hemos visto, porque yo no he visto, por ejemplo, a ningún policía cubano con cargas salvajes a ciudadanos cubanos. ¿Cuántos desaparecidos ha habido en estas manifestaciones en Cuba? ¿Cuántos asesinados? Te estoy poniendo el ejemplo con Chile y con Colombia. No hemos visto ninguno, hemos visto a gente que sale a protestar y nosotros creemos que el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación se tiene que garantizar y los derechos humanos se tienen que garantizar en todas las partes del mundo, también en Cuba. Ahora bien, digo que las cosas son un poquito más complejas porque Cuba, siendo un país muy pequeñito, ha desarrollado 2 vacunas contra la COVID y su problema, por ejemplo, es que no tiene jeringuillas. No tiene jeringuillas para inyectarlas. ¿Por qué no tiene jeringuillas? ¿De dónde viene el problema? Viene de un embargo económico de los Estados Unidos que la ONU viene denunciando desde el año 1992, que la mayoría de los países del mundo han denunciado y piden su levantamiento y que solo votan en contra Estados Unidos e Israel. Creo que si hubiera una voluntad sincera de apoyar al pueblo cubano, desde España lo que tendríamos que pedir ante todo es el levantamiento de las sanciones y del bloqueo económico a Cuba. ¿Qué cree que tiene que decir entonces Pedro Sánchez? Porque se ha limitado simplemente a decir lo que le he dicho con anterioridad. Desde Unidas Podemos defendemos esto, que desde España tendríamos que pedir el levantamiento de las sanciones y del bloqueo económico a Cuba. Y ya está, y se soluciona todo el problema de Cuba con eso. Creo que se solucionaría el principal de los problemas que tiene Cuba, efectivamente. Un país al que no le dejan intercambiar ni tener comercio y que está acosado, es muy difícil que desarrolle... Claro, yo no soy ingenuo. Si tú me dices, ¿Cuba es un ejemplo de pluralismo político? ¿Podría haber en Cuba más pluralismo político? Yo te digo, sí. Cuando no hay pluralismo político, ¿en un sitio cómo se llama eso? El problema es, ¿qué pasa cuando un pequeño país es acosado durante más de medio siglo por una potencia tan grande como los Estados Unidos? Recordemos que incluso los propios padres federalistas, Hamilton, decía que para que florezca el imperio de las leyes, para que florezcan las libertades públicas, se necesita, decía él, tranquilidad. Es decir, no tener a un vecino acosándote. Por eso decía Hamilton que la democracia había nacido antes en Gran Bretaña o en Estados Unidos que en Europa, porque en Europa, al ser vecinos, todos estaban acosando unos a otros, ¿no?, con las guerras. Creo que si a Cuba le dejaran más tranquilidad y ser soberana de su propio destino, bueno, pues veríamos cambios también en la isla. Pero en esta situación con bloqueo económico es francamente difícil. Bueno, pues ojalá no tengamos que ver más imágenes como las que estamos viendo, ni youtubers que están haciendo una entrevista y de repente entran a su casa, la cogen y se la llevan directamente. No he visto esas imágenes y también conozco que hay muchos montajes que se hacen sobre esto, pero el dato sí que es evidente. Mientras en otros países de América Latina llevamos décadas en lo que se supone que eran democracias, con desapariciones continuas de activistas en Colombia, en Chile. En Cuba creo que no desaparece nadie. Quien no quiere estar en Cuba ha emigrado a Miami, ha emigrado a Europa, pero claro, creo que hay que hacer un diagnóstico un poco más equilibrado y sobre todo entender que el principal problema que tiene la isla es el bloqueo y creo que nos unen lazos de amistad con Cuba para pedir ese fin de las sanciones económicas.